Bueno. Bueno, otra vez en la maratón de siempre. Ya es un hábito esto del. Ya se está convirtiendo en hábito lo del Zoom. Este, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Eh, es muy lindo la comodidad de estar en la casa de uno, pero por otro lado hay otras cosas que se están perdiendo, ¿no? Mucho sedentarismo, digo, me refiero principalmente a la salud, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, tratar de moverse lo más posible. Bueno, entró Medina. Ahí está. Vamos a entrar. Bien. Bueno, lo primero que quería comentarles es que en el caso de, no sé si han intentado entrar al campus virtual, a la plataforma Moodle. ¿Se acuerdan que habíamos pasado también el link? Es cb.utu.edu.uy/Moodle. Ustedes ingresarían, como la mayoría de nosotros, con el número de cédula, los primeros 7 dígitos sin el verificador, ¿sí? Y luego con una contraseña genérica. No sé si es con la contraseña genérica realmente en el caso del estudiante, o ya puede entrar con la contraseña propia que vendría a ser el mismo número de cédula. No, miren que no es imperativo que lo hayan intentado, porque yo todavía no subí nada. Hay un montón de problemas todavía con respecto a eso. Sé que el séptimo, de séptimo hay 2 materias que están matriculadas, o sea, donde los docentes, más allá de que estamos todos designados, no aparecemos todos en la plataforma. Por ejemplo, el profesor de proyecto, que es Carlos Valls, no aparece. Creo que la profesora, si es profesora o profesor, no sé, no me acuerdo ahora, de ejercicio y práctica profesional, tampoco. Aparece solamente el profesor de robótica y quien les habla. O sea, aparece Gabriel Blanco. Eh, Así que bueno, en principio hay que ir intentando ver de poder ingresar. Yo tengo todavía algunas situaciones, esto lo comparto con ustedes simplemente como curiosidad, digo, no todos los grupos están tampoco matriculados. De los 3 grupos que tengo están solamente y un grupo que tengo en la mañana, pero hay uno en que no aparecemos todavía, no está. Aparece el grupo, pero no aparecen los docentes ni los estudiantes, o sea que todavía hay algún camino por recorrer antes de poder tener un acceso total a la plataforma. ¿Qué pasó? Muñoz se desconectó y se volvió a conectar. Bueno, vamos a lo nuestro. Bueno, no me contestó nadie. ¿Alguien intentó por lo menos entrar? No. No, yo no. Nada. No. Está por curiosidad nomás intenten hacerlo. No es que vayamos a controlar a nadie. Simplemente es ver si pueden acceder. Ok. Ustedes ya como que están terminando la carrera, pero en definitiva no sabemos realmente cómo va a seguir esto. Probablemente algunas cosas todavía haya que hacerlas a través de la plataforma, por eso insistimos un poco en eso, pero ya les digo, no es apremiante que ingresen ya hoy. Pero traten de ver si pueden acceder. Si no, me lo advierten, nos avisan, porque así nosotros damos aviso también a los administradores de la plataforma, ¿no? Esa es la idea. Algo está pasando con Muñoz, que yo lo admito, y se desconecta. Si alguien le puede avisar que le estoy dejando entrar, pero se desconecta solo, no sé. ¿Entraste, Muñoz? Capaz que no tenés audio.
Bueno, vamos a lo nuestro ahora sí, a lo que tiene que ver con nuestra área. Estábamos, habíamos subido, bueno, lo último que habíamos hecho había sido la prueba diagnóstica de la cual hablamos, la reunión anterior. Y posteriormente subimos una hoja bueno, en realidad es un fragmento de un manual técnico de cables coaxiales, este, de la línea Andrew, eh, que nos había quedado un poco pendiente. No sé si recuerdan cuando nosotros habíamos hablado un poco sobre la geometría, sobre el cálculo de la impedancia característica a partir de los valores de las dimensiones, más bien, físicas del cable. No sé si recuerdan que para el cable bifilar la ecuación de cálculo era una y para el cable coaxial era otra. Bueno, lo cierto es que nos había quedado pendiente el visualizar algunas características de una hoja de datos, ¿sí? Porque concretamente la idea es también tener a disposición material que a veces es fundamental, no es solamente decir el cable que voy a emplear para una conexión o una transmisión tiene que tener tal impedancia característica. También tengo que reconocer otras cosas que son importantes, ¿sí? Características o parámetros que hacen viable el uso de un determinado modelo de cable e inviable otros, ¿sí? Vamos a compartir entonces pantalla y ahí vamos a ver el cable, el modelo del cual habíamos hablado, que íbamos a comentar un poco. Hoy vamos a comentar algunas cosas, pero más adelante vamos a retomar algunos detalles que están incluidos dentro de esta hoja de datos y que nos van a permitir hacer algunos cálculos también. Ya hoy podríamos hacer algunos cálculos con las herramientas que tenemos. Bien, acá tenemos el cable CNT100, ¿sí? Es un modelo, un cable muy fino, no es uno de los cables más gruesos de la línea, de la firma. Dice cinta, cable, dice cinta es el rollo, ¿no? Se refiere al rollo. Dice fire retardant cable, cable es cable de fuego retardado, ¿sí? Es decir, que tiene un recubrimiento que evita es poco inflamable, ¿sí? No deja que se propague el fuego. Y aparecen dos presentaciones allí, la longitud de los carretes que vende esta empresa son 500 pies y de 1000 pies, ¿sí? Para que tengan una idea, un pie son poco más de 30 centímetros, 30,5 centímetros, a 0,3 metros. Un metro serían 3,28 aproximadamente pies. Bueno, y aparecen ahí una clasificación de parámetros que están tan buenos verlos, hacer por lo menos una referencia a ellos. Ahí tenemos, por ejemplo, en la primera columna, ¿verdad? Dice especificaciones mecánicas, ¿no? Mechanical Specification. Y bueno, ahí aparecen algunos ítems, algunos más importantes que otros, ¿no? Por ejemplo, el primero que dice Minimum Bending Radius, significa radio mínimo de curvatura. Está expresado en pulgadas y en milímetros. A nosotros, para el sistema de unidades que usamos, nos conviene más trabajar en milímetros, ¿verdad? El valor en milímetros está entre paréntesis, ¿sí? ¿Qué es el radio mínimo de curvatura? Bueno, tiene que ver con
las características que tiene el cable en cuanto a cuánto lo puedo doblar, ¿sí? Cuánto puedo yo curvar el cable, ¿sí? El radio que forma, ¿sí? Si esto lo envolviera un rodillito, por ejemplo, o una circunferencia, el radio de esa circunferencia eh, tiene un valor, asume un valor mínimo, a partir del cual el cable se puede dañar, ¿no? Ahí dice que son 6,4 milímetros, ¿sí? Esto tiene que ver con el estrangulamiento, con el quiebre del cable, ¿no? Si yo lo cierro más, produzco una deformación en el cable de tal manera que se modifican sus propiedades, ¿no? Y por lo tanto ya la impedancia característica que tenía ya no, por lo menos en ese lugar no es la misma. La distribución de los parámetros distribuidos ya no está bien distribuida, no es homogénea. En fin, aparecen una serie de problemas que tienen que ver con la transmisión después. Si yo tengo un cable que está o aplastado, deformado en determinado lugar, estrangulado, como quieren llamarle, o cualquier tipo de avería que pueda llegar a tener, o de deformación, no de avería, vamos a decir deformación, afecta sensiblemente la transmisión. ¿Mm? Bueno, después aparece el momento de torsión, o momento de curvatura, esa es la fuerza con la que yo lo puedo torcer o girar sin producirle también avería. Está expresada a nosotros nos interesa en newton por metro, está también en libra-pie. En newton metro serían 0,14. Después está el peso del cable. Bueno, a nosotros nos interesa en kilogramos por metro. ¿Sí? Es un cable bastante liviano. Son 20 gramos por metro, ¿no? O 0,02 kilogramos por metro. O sea que un trozo de 1 metro de ese cable pesa 20 gramos. Bueno, tensile strength es la fuerza de tensión, fuerza de estiramiento máxima que acepta, que puede tolerar. Sobre todo esto es importante si hay una bajada. A veces no es que el cable esté sosteniendo algo que se está cayendo, sino al propio cable, al mismo cable. Se deben hacer cálculos cuando el cable tiene que soportar su propio peso, de no exceder la longitud vertical que provoque un peso mayor que el que está marcado ahí, ¿no? Son casi 7 kilogramos. Es bastante para hacer un cable fino, pero una, una extensión de cable suficientemente larga puede llegar a tener ese peso o más. Así que ese parámetro no es un parámetro a descuidar, ¿no? Ya les digo, en algunas condiciones puede no ser importante. Si por ejemplo el cable va horizontal o va sostenido equilibradamente en todos sus puntos, nunca va a tener una fuerza de estiramiento, ¿sí? De ese valor. Después aparece lo que llamamos el flat plate crash strain, que es la fuerza de compresión, ¿no? O de aplastamiento. Si yo aprieto el cable, esto va a estar expresado para nosotros, es más cómodo trabajar en kilogramos por milímetro. ¿Cuánta presión puedo ejercerle al cable antes de que se deforme? Bueno, ahí aparece 0,18 kilogramos por milímetro, ¿sí? O sea que son 180 gramos por milímetro. Recuerden que es un milímetro, ¿no? Si yo hablo de, por ejemplo, un aplastamiento en 1 centímetro, sería 1 kilo, casi 2 kilos, 1,8 kilogramos, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Depende de la extensión suponiendo que yo lo aprieto con algo, ¿no? Tengo que ver cuánta presión le ejerce. Bueno, está. Después aparece otra categoría, que es la de los materiales constructivos. El conductor interno, inner conductor. Solid BC. ¿Alguien sabe qué es Solid BC? La verdad que no, yo no abreviaría lo que significa BC. No, la verdad que ni idea.
¿no? Los que Va cursaron a ser colector. no, digo porque hay gente que cursó conmigo alguna vez, capaz que se acuerda. Este, Algo así como Bracer Copper, algo así, ¿no? Bland Cooper, cobre blando, ¿sí? En inglés, cobre blando. El material con el que está construido el conductor que va por el centro, ¿no? El conductor central o conductor interno. Después está el dieléctrico, el separador, que está hecho con espuma de polietileno, foam polyethylene, que es espuma de polietileno. El conductor externo, bueno, acá hay dos tipos de conductores externos que es importante aclarar. Está la cinta de aluminio, que ustedes recordarán, ¿no? que es el primer blindaje que se le practica muchas veces a los cables coaxiales. No todos tienen cinta de aluminio, claro. Algunos tienen el dieléctrico, aparte del conductor interno, el dieléctrico, y externamente solamente tienen la malla. ¿Sí? Después, obviamente, el revestimiento exterior, pero no tienen la cinta de aluminio. La cinta de aluminio lo que hace es evitar que existan intersticios y que existan pérdidas de radiación intersticiales, justamente, porque forma un plano separador, de manera que las ondas electromagnéticas que viajan a través del dieléctrico del cable no puedan escapar fuera del mismo. Es una especie de apantallamiento. Bueno, después vamos a hablar un poco de si da el tiempo, si no da el tiempo, bueno, lo dejamos para otra. Estuvimos haciendo algunas experiencias hablando del apantallamiento con el celular y el microondas, que seguramente muchos se entretuvieron con eso también. Bueno, está, pero no es lo que estamos hablando ahora. Sin embargo, me acordé por justamente el tema del conductor externo. La idea es que el cable evite justamente el escape de ondas de radio. ¿Sí? La cinta de aluminio se usa principalmente aluminio por justamente la economía, porque es barato, ¿sí? Es un conductor de buena conductividad, no tan bueno como el cobre, pero es muy maleable también, flexible, con un bajo índice de fatiga, o sea que se puede perfectamente curvar varias veces sin que se produzca rotura del mismo. Ese es el primer conductor que aparece en torno al dieléctrico. El primer blindaje. Y después está la overall braid, la famosa malla trenzada. ¿Sí? La malla trenzada está hecha de Tynel Copper, que es cobre estañado. ¿Sí? En este modelo. ¿No? Obviamente ustedes seguramente habrán visto, si tuvieron la oportunidad de, eh, de quitarle el revestimiento a algún coaxil, que muchas veces la malla es de cobre expuesto, ¿no? Sin ningún tipo de cobertura o de baño. En este caso está bañada de estaño. Es estaño. Y bueno, después está el forro, vamos a decir, del cable, disculpen la expresión, pero el revestimiento externo, el aislante último, que ese es justamente de polietileno. Bien, después están las dimensiones que tienen que ver con la sección del cable. ¿Sí? Ahí tenemos el diámetro del conductor interno, que está en pulgadas, no está expresado en milímetros, son 0,018 pulgadas. Y ya les digo que lo debo tener por acá, es casi prácticamente 0,5 milímetros. ¿Sí? O sea, el conductor interno es de medio milímetro, vamos a decir, en línea, en valores más o menos redondos. Es un conductor bastante fino. El dieléctrico tiene un diámetro también. Ella es de 1,55 milímetros.
El diámetro del conductor externo, ¿sí? O sea, del revestimiento realizado con la cinta de aluminio es de 1,65 milímetros. La malla tiene 2,21 de diámetro. Y el revestimiento, el jacket del, del- del cable es de 2,79, 2,8 milímetros. ¿Sí? Es un coaxil de los más finitos, ¿sí? Bien, bien fino. Eh, bueno, después hay especificaciones relacionadas con el almacenamiento, con la instalación y la operación, que tiene que ver con la temperatura. Vean que los rangos son bastante interesantes. La temperatura de operación, sobre todo, que es la que más nos interesa a nosotros, va de 40 grados bajo cero a 185. Es un cable que resiste bastante temperatura, ¿no? Bueno, después vienen las especificaciones eléctricas que son, podríamos decir, fundamentales. Aunque algunas son un poco engañosas, como por ejemplo la frecuencia máxima. La frecuencia máxima eh, que tenemos acá dice 90 gigahercios o 90 gigahertz. ¿A ustedes les parece que un cable de esto se puede usar a 90 gigahertz? Ni ni les diría que casi ningún cable coaxil. Para eso se usa una guía de onda. Digo, en el caso de tener que transmitir una señal a esas escalas, ¿no? Esos 90 gigahercios, por eso decíamos que es un parámetro engañoso. No sé, Pomi, ¿ibas a decir algo? Me pareció que eras Pomi. Sí, sí, no, que ni de broma. Tengo acá un cablecito de ellos, son Ujú. muy livianos, flexibles. Sí, sí, sí. Este, sí, sí, tengo. O sea, normalmente creo que se utilizan más para antenas de GPS o para. Hay unos modulitos que son como unos cassettes, digamos, que se ponen en unos racks, en unos bastidores, que simulan teléfonos celulares y se utilizan para hacer pruebas de llamadas, ¿no? Ujú. Para medir calidades y demás. Esos módulos se montan en una valija, se montan en un auto y ese auto va recorriendo todas las calles y haciendo distintas pruebas de llamadas entre compañías o entre la propia compañía, ¿no? Y bueno, en esos autos, en esos vehículos, ¿no? Eso se llama dry test, se utiliza este tipo de cable. Y en particular yo lo tengo porque compré un software radio de Fitnet. Es un piripincho que se ve como un puerto, como un USB. Y lo que puedo hacer con esto es que por software puedo decirle, bueno, comportate como una antena celular, como una antena Wi-Fi o como un radio Bluetooth. Y justamente Ujú. trae este cable. Así Claro. que bueno. Está buena la puntualización esa, está bueno el comentario, y más cuando viene de alguien que está trabajando en eso, ¿no? Este, Así que bueno, acá tenemos, haciendo un poco de referencia a lo que eh, a lo que habíamos mencionado inicialmente de los 90 gigahercios, que no tiene nada que ver, ¿no? Con el uso o con el empleo. Esa frecuencia es como, podríamos decir, una frecuencia de oclusión, una frecuencia para la cual el cable es totalmente inoperante, ¿sí? Podríamos decirlo de esa manera. El cable a 90 GHz es absolutamente inútil, bloquea la señal, podríamos decir, o la atenúa totalmente. Acá, no sé si creo que todos lo ven, ¿no? Yo traté de ubicar en lugar visible la tablita de atenuación y promedios de potencia, de rangos de potencia promedio. Ahí aparecen distintos valores de frecuencia, ¿verdad? O distintos rangos, con las correspondientes atenuaciones que presenta el cable en decibeles cada 100 pies o decibeles cada 100 metros. A nosotros nos conviene ver la tercera escala, ¿no? En decibeles cada 100 metros. 100 metros más o menos es una cuadra. Y la potencia que es capaz de manejar el cable, ¿no? Bueno, y ahí tenemos que a 30 MHz el cable tiene una atenuación de 12,8 decibeles
cada 100 metros. No es que uno lo vaya a utilizar a 30 MHz, lo puede utilizar a menos. La curva se empieza a, si fuéramos a graficar esto, de atenuación y de potencia se entran a modificar sensiblemente a partir de esa frecuencia. Y por eso es que se hace esta escala. Para frecuencias menores a los 30 MHz, probablemente se manejen las potencias que después vamos a ver ahora en otra parte de la hoja característica, de la hoja de datos. Pero bueno, creo que es de un cuarto de kilovatio de la potencia, una cosa así. Acá vean que en 30 MHz no llega a un cuarto de kilovatio, llega a 0,23 kilovatios, o sea, 230 vatios, que no es poco, no es poco. Y con una atenuación de 12,8 decibeles cada 100 metros. La atenuación sí ya empieza a ser significativa. De todas maneras, si se necesitara trabajar, por ejemplo, a 50 MHz, veríamos que la atenuación aumenta a 16,5 decibeles cada 100 metros. El manejo de potencia ya empieza a bajar también de manera apreciable a 180 vatios, sería, ¿no? 0,180, 0,18 kilovatios. Recuerden que esto es potencia media. A 150 MHz la atenuación baja a 29, o mejor dicho sube, ¿no? Depende de cómo lo vean. La atenuación, la pérdida, sube a 29,1 decibel cada 100 metros y ya no puede manejar lo que manejaba antes, potencia se empieza a manejar cada vez menos, ¿sí? 100 vatios, 0,1 kilovatios. Y así sucesivamente. Fíjense que cuando llegamos al final de la escala, o de la tabla, a 2,5 GHz o 2500 megaciclos, la atenuación se va a las nubes, 129,3 decibeles, y ahí ya no podemos manejar más que hasta 10 vatios, ¿no? O sea que en realidad el cable, yo les diría que dependiendo también de las dimensiones o de la distancia del tendido, uno tiene que evaluar la pertinencia o no del uso de este modelo, ¿no? Por ejemplo, si fuéramos a trabajar para conectar dos puntos que van a manejar una potencia apreciable, pero están muy cercanos entre sí, las pérdidas, la atenuación, puede no ser significativa. Lo que si en lugar de ser 100 metros fueran 10 metros, por ejemplo, a 30 MHz perderíamos 1,3 decibeles. No sería demasiado, no sería apreciable, o sería perfectamente desestimable, ¿no? Pero bueno, eso dependerá del caso, ¿no? En cada situación hay que evaluar varias cosas. Una de ellas es el cable, precisamente en el caso de los cables, la distancia de los puntos que va a conectar. Volvemos a las características eléctricas, especificaciones eléctricas. Ya dijimos que entonces los 90 GHz es una frecuencia de corte más bien absoluta, ¿no? No se llega nunca a eso, ni tampoco es la idea en general utilizar cables para esa frecuencia. Porcentaje de velocidad, de esto ya habíamos hablado, dice 66, el 66% es el coeficiente de velocidad, aquel que era 1 sobre raíz cuadrada de la constante dieléctrica, es igual a la relación entre la velocidad de propagación en un medio que no sea el aire sobre la velocidad de propagación en el aire. Esto quiere decir que si lo dividiéramos entre 100 sería 0,66, y ese 0,66 es el coeficiente que nos da ese cociente del que hablábamos. Es decir, de otra manera dicho, que la velocidad de propagación en ese cable es un 66% o 0,66 por la velocidad de la luz. ¿Sí? 0,66 es 2/3, ¿no? Aproximadamente, así que sería 2/3 de la velocidad de la luz o de propagación de la luz en el vacío o en el aire. Después aparece, bueno, la tensión de ruptura de corriente continua. Estos 500 voltios son la tensión de ruptura del dieléctrico.
El pico de potencia en kilowatt, 600 vatios. Pico de potencia no es potencia promedio, ¿no? Es un pico que se da en un tiempo infinitesimal, ¿no? O un tiempo muy corto. Resistencia de corriente continua en ohmios, cada 1000 metros por kilómetro. Y acá aparece, bueno, hay dos conductores, ¿verdad? Que son el conductor interno y el externo. El interno tiene una resistencia de 105 ohm por kilómetro. Es un cable que lógicamente, por ser fino, a una distancia de 1 kilómetro, tiene una resistencia importante, ¿no? El conductor externo, en este caso la malla, sería 31,2 ohmios. Obviamente que es mucho menor la resistencia ohmica. Bueno, el revestimiento, la aislación del revestimiento, o la chispa que podría producirse en el revestimiento del cable, está expresada acá en voltios RMS, son 2000 voltios, es decir, esto nos da una idea de que el cable tiene que quedar alejado de potenciales que superen estos valores o que estén cercanos al menos a estos valores. ¿Sí? Yo qué sé, si el cable pasa por algún circuito donde hay alta tensión, hay que tener cuidado porque puede producirse un arco hacia adentro, ¿no? Queda claro, es decir, este parámetro es distinto a este que leímos anteriormente, ¿eh? La tensión de ruptura era la tensión entre los conductores del cable, y el jacket spark es la tensión externa, la capacidad que tiene para resistir la producción de un arco o de una chispa a través del revestimiento externo. Bueno, después está la capacitancia distribuida, ¿sí? En picofaradios por metro, por ejemplo, y la inductancia en microhenrios por metro. ¿Sí? Acá tenemos en picofaradios 101,1 picofaradio por metro o 0,25 microhenrios por metro. Bueno, la eficiencia del blindaje, que tiene que ver con cuánto nivel de señal o de ruido puede incidir electromagnéticamente desde afuera del cable, respecto de la señal que se propaga a través del cable internamente, es una relación de 90 decibeles. La estabilidad de fase. La estabilidad de fase tiene que ver con varias cosas, pero principalmente con la estabilidad del dieléctrico. El dieléctrico, en la medida